Hoy nos corresponde conversar acerca del tema del presupuesto. Un presupuesto, por supuesto, es la manera de organizar los recursos necesarios en el momento en que se hace el presupuesto para buscar financiamiento, pero por otro lado también es la forma en que se organizan los recursos para la utilización de los mismos en cada una de las etapas de la producción, como hemos visto ya anteriormente. El presupuesto entonces se utiliza bajo dos perspectivas. La primera es para la búsqueda de recursos y la segunda, por supuesto, es para saber en qué momento necesitamos los recursos y cómo los vamos a utilizar, de qué manera empezamos ya a organizar los recursos. Es muy importante en el tema del presupuesto entender que hay unas visiones estratégicas para la organización de un presupuesto, es decir, de los costos, de determinación de los costos de lo que nosotros estamos haciendo para un proyecto. Tiene que verse desde una perspectiva estratégica. ¿Qué quiere decir eso? Que debe generarse primero miradas del presupuesto a partir de las expectativas que tenemos y de las expectativas que puedan existir en la realidad en el dinero que podamos conseguir de las fuentes de financiamiento. De todas maneras, más adelante vamos a seguir conversando sobre estas miradas estratégicas de los presupuestos y los planes que hay que hacer y las formas que hay que hacer de los presupuestos. Hay que tener para armar un presupuesto, en primer lugar, con una mirada estratégica, determinar cuál es el modelo de producción que nosotros vamos a utilizar para nuestro proyecto audiovisual. ¿Qué quiere decir eso? Tener muy claro si el financiamiento nosotros lo vamos a obtener, lo estamos buscando solamente en fuentes públicas, como lo conversamos en la parte de la fuente de financiamiento, si va a ser mixto entre parte pública y parte privada o si sencillamente va a venir de fuentes financieras completamente privadas. Eso es lo primero que deberíamos determinar antes de sentarnos a organizar el presupuesto. Es importante y es primordial hacerse escenarios presupuestarios. Esto tiene que ver con lo que les estoy comentando de la visión estratégica del presupuesto. Eso quiere decir que tenemos que organizar nuestro presupuesto como tres escenarios de presupuesto. Un escenario A, donde tenemos todos los recursos que nosotros queremos disponibles para realizar nuestra producción. Un escenario B, que es la mitad del presupuesto. Es decir, si nosotros por ejemplo, nuestro presupuesto es $1 millón para hacer nuestra producción, el escenario A es que tenemos una producción de $1 millón, un escenario B es de 500.000 y un escenario C que sería exactamente con lo mínimo en que podemos hacer el proyecto, es decir, con lo mínimo que podemos establecer para poder hacerlo para ejecutarlo. Esos son tres posibilidades, tres escenarios que hay que hacerse de lo presupuestario. Un presupuestario clase A, que es el que nosotros soñamos con todas las cosas, con todos los juguetes, como se le puede decir en el mundo de la producción. Un escenario B, que sería como la mitad, y un escenario C, que es con lo mínimo que realmente lo podemos ejecutar. Hay algunas consideraciones que hay que tener con respecto a la organización de un presupuesto. Si es una fuente estatal, tenemos que conocer cuáles son los topes de ayudas que dan. Es decir, nosotros no debemos hacer un presupuesto con topes mayores a lo que estas fuentes financieras públicas otorgan. ¿Qué quiere decir eso? Si ellos otorgan $20.000, nosotros no debemos presentarle un presupuesto solicitándole a ellos, por ejemplo, $50.000, sino si nuestro presupuesto son $70.000, y ellos dan 20, nosotros le pedimos por supuesto $20.000. Es decir, que no debemos, cuando son fuentes públicas,
solicitar mucho más de lo que ellos otorgan, y hay que conocer también para organizar nuestro presupuesto cuánto es que ellos otorgan. Y además conocer de igual manera cuáles son los promedios presupuestarios que ellos manejan. Como hemos conversado en la fuente de financiamiento, por ejemplo, en los institutos de cine, en el SENAC, se manejan unos costos promedios que más adelante vamos a ver de lo que cuestan las producciones, pero Conatel también hace unos topes para la erogación de lo que cuesta una producción audiovisual. Entonces hay que tenerlo allí muy claro en el momento de organizar el presupuesto. Cuando se realiza una obra para streaming, hay que entender que el presupuesto va a ser mayor porque los requerimientos técnicos de lo que se pide tienen que tener un nivel tecnológico mayor. Eso sobre todo tiene que ver en la calidad de la grabación, que seguramente es de 4K o más, por un lado, y por el otro que los niveles de la producción deben ser de muy buena calidad. Es decir, el escenario, la locación donde se va a usar, el vestuario, los efectos, todo tiene que ser de un muy y alto nivel, por lo cual entonces una producción pensado en la ventana de streaming, acuérdense que el streaming no solamente Netflix, sino que hay otras plataformas, es mayor. El perfil del costo del proyecto debe ir dirigido en función a las ventanas de exhibición que nosotros nos propongamos con nuestro producto. Si es para sola salas, si es solo para televisión, si es para cable, si es para televisión abierta y cable, si es para streaming, eso va a darle también unas perspectivas del costo de lo que nosotros queremos hacer. No es lo mismo una película, por ejemplo, que está dirigida solamente a las salas de cine, a una película que es las salas de cine y también para el cable. Como hemos dicho, hemos comentado en alguna oportunidad cuando hablamos de mercado audiovisual, un producto audiovisual no recupera nada más la inversión en su país, sino que la idea sería que se pudiese comercializar fuera del país, lo que requiere entonces que el presupuesto esté acorde. Les ejemplifico. Si yo puedo hacer una película con celulares solamente y que sea nada más para el mercado venezolano. Una película de bajo costo que puedo usar, trabajo con celulares, con 3 personajes y con amigos. Estoy hablando sobre todo de largometrajes, pues los cortometrajes no se comercializan. Yo lo puedo hacer, pero saber que la vida útil de esa película solamente va a ser para las salas de cine, es decir, para la exhibición. A lo mejor puede ser en otro país, puede ir a lo mejor a Colombia, pero a lo mejor para venderla para determinados cables, determinadas plataformas, por ejemplo, de streaming, no va a ser porque, bueno, no tiene los requerimientos de producción que sean adecuados para poderla colocar en esa ventana de exhibición. Entonces es muy importante, nuestro presupuesto y nuestro proyecto tiene que ir dirigido hacia las distintas ventanas que nosotros queremos comercializar. Cuando hay que hacer también nuestros proyectos, nuestro presupuesto, dependiendo de la fuente de financiamiento a la que nosotros vamos a dirigir. No es lo mismo solicitar dinero estatal que dinero a lo privado. A lo estatal a veces es inclusive más sencillo en cuanto a los requerimientos o a, por ejemplo, la supervisión del uso del dinero que te otorgan. En una fuente privada, es decir, si un inversionista privado, una productora, por ejemplo, que invierte dinero en una producción, va a ser más, a lo mejor más riguroso en el uso de los recursos. Si es una fuente estatal, a lo mejor el tema de las ventanas de comercialización no está tan evaluado como, por ejemplo, una fuente privada. Esas son cosas que tenemos que tener en claro. Hay que preparar nuestro presupuesto para las determinadas fuentes de financiamiento.
Si una producción audiovisual se hace en el régimen de coproducción, por supuesto va a ser más costoso, porque la coproducción requiere, como vamos a ver ahora un poco más adelante, requiere la participación no solo financiera, sino a veces también de otros elementos que hace que todo lo que se haga en coproducción es más costoso. Sin embargo, bueno, tiene sus ventajas, como por ejemplo que el producto audiovisual tenga la nacionalidad de los países que están interviniendo como productores. Y eso abre, por supuesto, un mercado y nos permite también abrir posibilidades de agentes de venta o de participación en festivales que a lo mejor nosotros, ser solamente una película venezolana, sería un poco más difícil. Todos los rodajes que se hacen, por supuesto, en exteriores es más costoso que los que se filmen en locaciones cerradas, en interiores o en estudios. Siempre es más costoso, pues se requiere allí aspectos logísticos que son mayores. Hay que hacernos, antes de hacer también nuestro presupuesto, tener un panorama claro de las posibilidades de comercialización y de colocación de nuestro producto audiovisual en las ventanas de exhibición. No lo que nosotros quisiéramos, sino lo real. Es decir, a lo mejor todos ustedes van a querer que su producto esté en Netflix, pero para llegar a Netflix no es, cuando veamos el tema de las ventanas de exhibición comentaremos más, pero por ejemplo, para Netflix hay unos canales para poder nosotros ofertar, pero si hay posibilidades antes de que Netflix de otras ventanas, de otras plataformas que a lo mejor no tienen la publicidad de Netflix, pero que también nos pueden erogar una cantidad mayor, inclusive de dinero en la venta. Entonces hay que tener muy claro para hacer nuestro proyecto, para hacer nuestro presupuesto, cuáles son las posibilidades reales de la colocación de nuestro producto audiovisual. Los presupuestos se establecen en dólares. Se hacen y el ejercicio que van a hacer en la evaluación es en dólares. Por supuesto, al cambio, pero en dólares, porque internacionalmente y con los cambios que hay económicos en nuestro país, debe hacerse en dólares. Y les reitero, debemos siempre tener nuestros escenarios de presupuesto con todo el dinero, con la mitad del dinero y con lo mínimo que necesitamos para ejecutarlo. Les voy a hablar de algunos costos promedios de producciones para que manejen elementos de los costos que hay para las producciones. Una película de bajo costo, es decir, pocas locaciones, pocos personajes y mínimo de rodaje, hablando de largometraje, 4 semanas, puede inclusive la película puede costar $150,000. Una película mediana, es decir, que tenga un poco mayor cantidad de locaciones, con un manejo mayor de personal, puede costar $350,000. Y en Venezuela, una película de alto costo con más de 4 semanas de rodaje puede llegar a costar entre $800,000 y $1 millón. Es decir, estamos hablando de películas grandes, de grandes producciones en Venezuela. A nivel latinoamericano, el promedio está entre 500 y $1,5 millones. En Europa, por ejemplo en España, una película pequeña cuesta €1 millón, una película grande puede costar 15, 20 millones de euros. Para un documental, el precio promedio de un documental son $300,000. Para una película de animación está entre $1 millón, $1,5 millones. Por supuesto, la animación es costosa, es un trabajo a largo plazo. Ese es más o menos el costo. Un cortometraje está entre los $10,000 y $30,000. Un comercial puede costar $15,000, $20,000. Estamos hablando de un comercial de 30 segundos, pensando en 1 o 2 días de rodaje. Y un videoclip puede costar hasta $50,000. Esos son como costos promedios. Deben tener en el claro
Esto que todo lo que les estoy hablando está colocado en una lámina que está adjuntada allí a los materiales. Los días de rodaje, cada mayor cantidad de días de rodaje incrementa por supuesto el costo. Nosotros lo que debemos hacer es calcular por semanas de rodaje y por días de rodaje, el cálculo del presupuesto, en lo que tiene que ver de locaciones, de uso de locaciones, de días de rodaje, de pago de personal, se hace por días y por semanas. De los días de rodaje, entonces, un rodaje, el promedio es que sea un largometraje 4 semanas, un cortometraje entre 3 y 5 días, un comercial máximo 1 o 2 días, un videoclip también puede ser 2 o 3 días. Son como los elementos de tiempo básicos. Si es una telenovela, por ejemplo, si hablamos de televisión, el costo promedio se realiza por capítulo. Un capítulo puede costar entre $1,000 y $3,000. Y una novela tiene entre 80 y 110 capítulos de 45 minutos, que son 45 minutos con cortes para el tema publicitario, lo que se llaman los negros. Cuando realizamos una telenovela, por ejemplo, una serie, se realizan siempre para iniciar, se realiza el primer capítulo como un piloto, que es lo que nosotros vamos a utilizar para buscar el financiamiento de todo el proyecto completo. Es decir, se presupuesta en el tema de telenovelas el piloto y también después cuál es el costo por capítulo, que ya les dije más o menos como cuánto se puede hacer, y una telenovela está entre los 80 y 110 capítulos. Para el streaming, es decir, para series, para streaming, se producen temporadas de entre 8, 12 y cuando es un largo, 20 capítulos. O sea, por ejemplo, si vemos Dark, fueron aproximadamente unos 15 capítulos, pero las temporadas de Vikingos duran inclusive 20 capítulos, pero pueden haber series que duran solamente 8 capítulos. Entonces hay que tener también, establecer, si alguno quiere hacer un proyecto de serie, cuántos capítulos van a hacer, pensando en esas temporadas de esa cantidad de tiempo. Igual si es para cable, más o menos son esas cantidades, 12, 10 capítulos, pero si es largo, 20 capítulos. Los programas de variedades, es decir, reality show, programas de variedades, de entrevistas, hay algunos que se filman, se graban diariamente, en vivo, y hay otros, por supuesto, que se hacen temporadas. Y si es un reality show, me puede decir, bueno, quiero hacer como un poco como la serie, 8 capítulos, 15 capítulos. Si es programa de variedades o musicales que son allí, hay algunos de ustedes que han planteado, por ejemplo, programas de un seriado de temas de belleza o de otros temas, entonces hay que pensarlo en 8 o 12 programas por temporada. El presupuesto general, entonces, es el presupuesto completo, global, de todas las etapas, pero importante que hay que dividir el presupuesto por la etapa de preproducción, la etapa de producción y la etapa de postproducción. Así es que eso es en la suma el presupuesto general o global. ¿Qué hay dentro de la etapa de la preproducción? Tenemos el pago del guionista, que se paga entre $3,000 y $30,000, dependiendo del guionista y de lo que están escribiendo. Si estamos escribiendo, por ejemplo, para hacer un guión para una serie, se paga por capítulos. Y le pagamos al guionista por capítulo, un monto por capítulos, que entonces, como les digo, puede ser un monto total entre $3,000 a $30,000, pero para un largo también eso puede ser entre $3,000 y $30,000 por todo el largo. Hay que pensar si es una obra que no es una obra original, hay que pagar los derechos. Los derechos para poder utilizar esa historia van entre los $10,000 y $50,000. Cuando se escribe para hacer un capítulo, un piloto, se paga entonces por el piloto. Estos son elementos que tienen que ver con el guión dentro de desarrollo de proyectos. En el desarrollo de proyectos también hay que colocar todo lo que tiene que ver con viajes tanto para
buscar, ir a asistir a mercados para buscar financiamiento o buscar las reuniones que se hacen internamente en los países, pero también dinero para hacer el scouting. Hay que establecer allí los renglones que tienen que ver con hospedaje, traslados, o sea, transporte, hospedaje, todo, y debería hacerse por días. Es decir, si yo voy a hacer un viaje, son 3 días de comida, transporte y alimentación, hotel y transporte diarios. Es decir, hay que establecerlo por diario. Cada viaje, ¿cuántos diarios? Y se establece un monto. Por ejemplo, decir, bueno, viaje, yo voy a ir al mercado de Guadalajara, entonces tengo que cubrirme hospedaje por los días que voy a estar, alimentación por los días que voy a estar, transporte interno en la ciudad y el dinero del boleto para asistir a reunirme en el mercado de Guadalajara para buscar fuentes de financiamiento, por ejemplo. Pero si yo voy a hacer un scouting de una locación, si es fuera de Caracas, tengo que también presupuestarlo. Es importante que para el tema también de asistencia a mercados, que sepan que el costo para acreditarse para los mercados está entre 10 y 50 dólares. Es decir, no son gratis, hay que pagar para poder estar en los mercados. Afortunadamente, un aspecto positivo del tema de la pandemia es que ahora los mercados se hacen digitalmente, lo cual nos permite que la inversión para asistir a los mercados sea únicamente el pago de la acreditación y no hay que viajar para hacer reuniones, e inclusive los pitch se hacen virtualmente. En la preproducción también hay pago de personal, pago de personal que tiene y está trabajando para esa primera etapa del proyecto. Hay que gestionar también dinero en lo que tiene que ver con el tema del casting que se hace en la preproducción. Calcular el pago que se hace en el sitio donde se hace el casting, los equipos técnicos que se utilizan, la persona que hace el casting, y lo ideal es que nosotros contratemos a una compañía que haga el casting y le pagamos por el proceso completo del casting y no tanto por equipos como personal. Eso sería como lo ideal. En la preproducción también se coloca un ítem que tiene que ver con el pago de las oficinas que vamos a utilizar durante todo el proceso de la producción. Y como les reitero, se paga también y se hace todo el scouting, por lo cual también eso tiene una erogación presupuestaria. También en la preproducción se paga para todo lo que tiene que ver con la permisología y los impuestos que se deben pagar para el rodaje. En la producción, por supuesto, es todos los elementos que vamos a utilizar en el rodaje. Hay que hacer cálculo de personal en términos de equipo creativo, equipo de producción, técnicos, actores, actrices, figurantes, extras, entre otras cosas. Luego vamos a tener un tema que vamos a hablar solamente del tema del club. Entonces, pero hay que presupuestar para la producción todos los elementos, todas las personas que van a participar. Y el costo, por supuesto, se saca por día. Yo le pago a estas personas por día. Hay que pensar en el tema del alquiler de los aspectos técnicos, de sonido, iluminación, maquinaria, plantas, todo eso. Nosotros más adelante también vamos a conversar en otro tema sobre aspectos técnicos. Se presupuesta también todo lo que tiene que ver con el atrezo, es decir, la utilidad mayor, menor, decorados, vestuarios, maquillaje, efectos especiales como humo, lluvia, etc. Y los aspectos de logísticos, alimentación, hospedaje, transporte, pago de locaciones o pago de estudios. En la parte de postproducción es la fase final después de haber filmado. Ahí está la mezcla de sonido, el foley, la musicalización, el montaje, el tráiler, el color, el DCP, el máster final, los imprevistos y los subtítulos. Son como los procesos que se colocan en la postproducción. Como les comento, esta lámina está colocada allí en el aula. Y la idea es, como evaluación, que ustedes hagan un presupuesto del proyecto que ustedes quieren desarrollar. Es un ejercicio, entiendo que para algunos de ustedes va a ser el primer ejercicio de producción. Sé que van a haber muchas preguntas, muchas dudas, por las cuales vamos a hacer un Jitsi
para hablar del tema del presupuesto y bueno, va a ser un ejercicio de aproximación a lo que ustedes piensan que debería costar su proyecto. Así que bueno, quedo pendiente para dudas o preguntas acerca de esta primera aventura que van a tener ustedes sobre el tema del presupuesto.